En la siguiente presentación veremos 4 temas que vimos a lo largo del semestre. Primero empezaremos con la biomecánica, que la biomecánica es la fuerza que trata con las fuerzas internas y externas que actúan sobre el cuerpo humano y los efectos producidos por estas fuerzas. Hay 4 áreas de aplicación. La primera son actividades de la vida diaria, el segundo es el deporte, el tercero es la vida laboral y el cuarto y último, toda manifestación motriz. Bio significa vida, mecánica, fuerza y movimiento. También veremos el estudio del movimiento humano como una ciencia interdisciplinaria que describe, analiza y evalúa el movimiento humano. Movimiento de los cuerpos en un sistema de referencia. El sistema de referencia será aquel que se llevará a cabo la medición, que en este caso sería la observación, y será necesario para especificar la posición del cuerpo, de un segmento o de un objeto, incluyendo los cambios en su posición. Este puede ser fijo, también se le conoce como sistema de referencia fijo, o hallarse en movimiento, que también por otro nombre sería el sistema de referencia relativo, y este mismo se divide en dos. El primero es el sistema de inercia, que es el sistema que se mueve a una velocidad constante, y el segundo sería el sistema acelerado, que cambia de posición con variación en la velocidad. El movimiento humano. Cambio de posición del cuerpo o segmento de este en el espacio y tiempo a través de la aplicación de diferentes grados de fuerza, que involucran espacio y tiempo. También hay 4 tipos de movimiento humano. El primero que veremos es la traslación rectilínea. Un ejemplo es el remo, que al momento de tratar de avanzar hace esta traslación rectilínea. El segundo es la traslación curvilínea. El ejemplo sería el salto de altura, que para pasar del otro extremo tiene que hacer esta curva para poder caer en una posición correcta. El tercero es movimiento angular o rotatorio. Aquí lo vemos en la imagen, que es cuando, un ejemplo podría ser cuando cargas una pesa, al momento en que el brazo flexiona hace este movimiento angular. Y por último sería el general. Por ejemplo tenemos el tenis. Sería porque aquí hay más movimientos y más amplitud de estos mismos movimientos. También tenemos a la palanca, que es una máquina que consiste en una barra rígida que apoyada en un punto intermedio permite transmitir, generalmente incrementando, es decir, con alguna ventaja mecánica, una fuerza entre sus extremos. Hay 3 tipos de palanca. El primero es el punto de apoyo a la resistencia. El tipo 2 es la resistencia que está entre el punto de apoyo y potencia. Y el tipo 3 es la potencia que está entre el punto de apoyo y de resistencia. La palanca tiene sus elementos. Aquí tenemos la F, que es de fulcro, la P de potencia, la R de resistencia, BP, que es el brazo de potencia, y BR, que es el brazo de resistencia. Veremos también las cargas y los tipos. La carga son fuerzas aplicadas a un cuerpo que en conjunto provocan una deformación. En los tipos, como en primer lugar tenemos la tracción, que son las cargas más características de los tejidos blandos. Aquí en la primera imagen, como vemos, es como esa atracción o ese movimiento de jalar o atraer algún objeto hacia ti. En este caso, el individuo está tratando de cargar una pesa. Como en segundo lugar tenemos la presión, que la presión se da de los huesos y cartílagos, comúnmente en una posición vertical de cuerpo sobre el apoyo. Y como en la segunda imagen tenemos a otro individuo que tiene sus pesas ya levantadas y aquí está haciendo un claro ejemplo de presión. El tercero es la flexión, que son los huesos que ejecutan el papel de palanca.
Y qué mejor ejemplo que una gimnasta. Anteriormente ya dijimos qué es lo que significa o qué es una palanca. Y por último es la torsión, que la encontramos en los movimientos de rotación del miembro alrededor de un eje longitudinal. Aquí como ejemplo tenemos al esquí, que los individuos tienen este movimiento de torsión para bajar y tener mejor equilibrio al descender de una montaña. El siguiente tema que vamos a ver es la kinesiología, que es el estudio en el movimiento corporal humano, comprendiendo lo que pasa y cómo se soluciona el problema. Se dedica a corregir los posibles desequilibrios que afectan a la persona a nivel de movimiento utilizando el test muscular. Hay 3 tipos de kinesiología y el primero es kinesiología correctiva, que es la observación y aplicación de test muscular para mejorar la cuestión postural afectada. El segundo es la kinesiología del comportamiento, que es una respuesta estructural a diferentes estímulos y cómo se responde. El tercero es la kinesiología educativa, que la podemos ver a tempranas edades, de su fase de desarrollo, posturas o movimientos en particular. A esto también veremos la amplitud de movimiento articular, que se refiere al número de grados de movimiento que existe en la articulación. Nos ayudaremos del goniómetro, que es un aparato que sirve para medir el movimiento articular de forma circular o semicircular, que se compone por brazo móvil, brazo fijo, cuerpo y eje o fulcro. Con este nos ayudará a hacer las pruebas de longitud, que es llevar al músculo a su máxima distancia entre su origen e inserción, movimiento contrario a esta acción. Tomaremos en cuenta que el origen es el punto de menor movilidad y que la inserción es el punto con mayor movilidad. Para esto hay 2 tipos de movimientos, que el primero tenemos movimiento pasivo y el segundo serían los movimientos activo-asistido, que estos 2 determinan el grado máximo de elongación del músculo. En el siguiente tenemos los ejercicios contraindicados. Ejercicio es la combinación de acciones articulares que se producen entre 2 o más palancas óseas. Entonces, por ello, el ejercicio contraindicado sería el movimiento entre palancas óseas que no producen un daño sobre cualquier estructura anátomo-funcional. ¿Qué podemos hacer con los ejercicios contraindicados? Los podemos modificar y si no se puede, por el contrario, sería eliminarlos. En lugar de centrar la ejecución en los aspectos cuantitativos del ejercicio, lo que carece de significatividad en los objetivos del sistema de entrenamiento, sería que hay que hacerlos en los cualitativos. También tenemos que valorar los ejercicios durante las decisiones preactivas, analizando los riesgos potenciales y sus beneficios a corto y largo plazo. En la zona cervical tenemos que evitar la hiperflexión con carga, la hiperextensión y la circunducción. En la zona dorsal tenemos que evitar la hipercifosis y en la zona lumbar tenemos que evitar la hiperextensión y la rotación del tronco añadiendo peso o realizada con rapidez. Y por último veremos las medidas antropométricas, que éstas se encargarán de medir al ser humano para el estudio de su forma y tamaño, proporcionalidad y composición corporal del individuo. Y se tienen que hacer las siguientes menciones, que sería la altura, el peso, espesor de pliegue subcutáneo y su circunferencia muscular del brazo. También tendremos que ver el valor nutricional, que determina el estado de nutrición de un individuo, valora necesidades nutricionales y pronostica los posibles riesgos de salud que pueda presentar en relación con su estado nutricional. Hay 2 tipos de obesidad, que es la ginecoide, que es que el individuo tiene
cuerpo como de pera, porque la grasa tiende a acumularse más en las caderas, y el otro es la androide, que esta es en forma de manzana, que también tiende a acumularse la grasa más en las zonas que están arriba del cuerpo. Y su clasificación de obesidad sería la obesidad grado 1, que viene siendo el sobrepeso, está entre 27 a 29,9, obesidad grado 2, 30 a 34,9, obesidad grado 3, 35,399, y por último obesidad grado 4, que es la mórbida. Antes de esto tenemos que llevar a cabo el índice de masa corporal, que es estimar la cantidad de grasa de un individuo. Y para sacarlo, su forma sería peso entre altura en metros al cuadrado. También la suma de los pliegues tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco es igual al porcentaje de masa grasa, estimando las reservas calóricas. Y su forma para sacar esto, su fórmula sería el peso por el porcentaje de masa grasa. De aquí también veremos lo que es el somatotipo, que es la descripción numérica de la configuración morfológica de un individuo en el momento de ser estudiado. Y este se divide en tres. El primero es el ectomorfo, que es un individuo delgado, metabolismo acelerado y de aspecto frágil. El segundo es el endomorfo, que tiene más tendencia al sobrepeso, tiene que cuidar su alimentación y su metabolismo es más lento. Y por último veremos el mesomorfo, que su metabolismo es regular, tiene un aspecto más atlético y es híbrido entre endomorfo y ectomorfo. De aquí viene su clasificación, que es endomorfo balanceado, mesoendomorfo, mesomorfo endomorfo, endomesomorfo, mesomorfo balanceado, ectomesomorfo, mesomorfo ectomorfo, mesoectomorfo, ectomorfo balanceado y por último endoectomorfo. También los mayores cambios de este tipo de somatotipo se presentan entre los 6 y 12 años y su influencia sería el medio ambiente, como la herencia genética, la cultura o la sociedad. También la ectomorfía tiende a aumentar más en la vejez. Y en la adolescencia el hombre sería más hacia la mesomorfía y la mujer sería más a la endomorfía. Y bueno, eso sería todo.